tardes, bienvenidos. ¿Esperan a alguien aquí? Se dejan siempre los mejores lugares, no sé. Bueno, si fuese esto un concierto, estas serían las de 70 euros, ¿no? Y las de atrás las de 40. Bueno, no sé, lo dejo en sus manos. Siempre es bueno que se vayan sentando delante para que los que vienen después pues se sienten atrás, si no luego están por aquí y les distraen. Bueno, vamos a comenzar, nos saludamos unos a otros. Nos saludamos, por favor. Sean bienvenidos. Como suele pasar, echo de menos algunas caras, hay muchas nuevas también. Entonces damos gracias a Dios, tanto por una cosa como por otra. Esperemos que mañana nos juntamos todos, ¿no? ¿Sí? Y el domingo más. Vale, vamos a comenzar, el tiempo es breve. Os pido, como hacemos siempre, que juntemos nuestro corazón y oremos al Señor para que poner en sus manos este tiempo. Vamos a orar. Bendito Padre, que vives, reinas, gobiernas en todas las cosas, Señor, pues tú las creaste. Y te damos gracias, Señor, por traernos a este lugar nuevamente para hablarnos a nuestros oídos espirituales, a nuestro corazón, porque tú tienes muchas cosas que contar, Señor, en este día. Y durante esta semana estamos aprendiendo que tú existes, que eres un Dios vivo, verdadero, que eres un Dios santo, justo y bueno, y que has preparado la historia del hombre de antemano y que también has preparado un plan de redención para rescatar a todos aquellos que a través de la fe, que es una mano abierta, vacía, esperando recibir algo, nosotros podemos recibir el amor de Cristo Jesús derramado en la cruz. También estamos aprendiendo, Señor, que tu palabra es verdad, que la suma de ella es verdad y que santos son tus juicios. Y sobre todo que la historia pasada no son mitos, no son leyendas, sino que son las evidencias reales de lo que ocurrió hace miles de años. Y en este día, Señor, queremos hablar del tiempo presente. El tiempo presente y el tiempo del futuro cercano, lo que espera en estos pocos años, en estas pocas décadas, no se sabe, pero el caso que tú has preparado, Señor, ya todo para que tu ira se derrame sobre esta tierra y que todos aquellos que te han rechazado, todos aquellos que te han sacado de la ecuación de sus vidas, reciban el justo castigo por despreciar no solo a ti, Señor, sino también por tener por inmunda la sangre de tu Hijo Jesucristo. Por eso hoy es un buen día para escuchar atentamente, Señor, y poner en el corazón lo que tú nos vas a decir y lo que tú nos vas a mostrar. Ayuda a que cada uno de los que escuchan estén 100% atentos. Aparta de su corazón preocupaciones, tribulaciones, aparta cualquier cosa que pueda distraernos. Y al que predica también dale sabiduría, Señor, porque le falta todavía mucha. Y ayúdanos para que en este tiempo se haga siempre como tu voluntad desea. Y dejamos este tiempo, Señor, en tus manos poderosas, orando en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Vale, pues comenzamos, abrimos nuestras Biblias. El que tenga Biblia, el que no tenga Biblia, le podría pedir, por favor, que se siente al lado de alguien que tenga Biblia. Porque sí es cierto que algunos versículos los vamos a ver aquí en la pantalla, pero otros los vamos a buscar. Entonces no me gusta que se pierda ningún detalle. Vamos a buscar Jeremías, capítulo 7. El libro del profeta Jeremías, capítulo 7. Desde donde vamos a comenzar. Jeremías, el profeta de las lágrimas, capítulo 7. ¿Lo tenemos? Vamos, no tenemos toda la tarde. Jeremías, capítulo 7. Os leo. Versículo 4. No fiéis en palabra de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Versículo 8 al 11. He aquí vosotros confiáis en palabra de mentira, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. ¿Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? Y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Versículo 20.
Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Versículo 30 y 31, vamos a leer juntos. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Hasta aquí. Permítanme hacer un resumen por respeto a los que han venido nuevos hoy para escuchar y también para refrescarles la memoria, por si acaso les pasa como a mí, que yo tengo memoria de pez. Ayer, segundo día de seminario, estuvimos aprendiendo brevemente sobre la historia antigua. Vimos evidencias de que el huerto del Edén estaba en un lugar concreto dentro de la geografía mundial. Ese lugar se encuentra entre los ríos Tigris y Éufrates, lo que se conoce como Mesopotamia. Allí están los países de Irak, Irán, Kuwait, el Golfo Pérsico. En ese lugar es donde geográficamente estaba el huerto de Edén. Pero como dice la palabra en Ezequiel, esos árboles del huerto de Edén, que eran gloriosos, eran enormes, pero fueron consolados en lo profundo de la tierra, juntamente con los animales y con las bestias. Eso ocurrió durante el diluvio de Noé. Génesis capítulo 6 y Génesis capítulo 7, Dios destruye a este mundo por consecuencia del pecado, por culpa del pecado, porque la maldad de los hombres era mucha y los designios de su corazón eran de continuo solamente el mal. Eso dice el versículo 12 también, ¿no?, de Génesis capítulo 6. Dios castigaría al mundo y moriría todo animal, todo hombre, y Noé salvaría su vida juntamente con su esposa, sus 3 hijos y sus nueras. Todo volvería a comenzar. Pero no es un mito, también vimos las evidencias que hay sobre el huerto, o sea, sobre el diluvio de Noé, los fósiles, las capas sedimentarias de la tierra, los lagos salados, que por ejemplo podemos encontrar en Bolivia, el lago salado de Uyuni, las evidencias que podemos ver, por ejemplo, en la ciudad encantada de Cuenca, ¿no?, evidencias que podemos ver con nuestros propios ojos de que incluso la sierra de Cuenca fue suelo de mar, ¿no? Y toda una serie de pruebas y de señales que Dios nos ha dejado para que creamos verdaderamente, no con una fe ciega, sino con una fe que ve evidencias. Como el Señor Jesucristo también hacía pruebas, milagros, ¿no?, hacía señales, y el Señor dijo, bueno, si no me creéis a mí, por lo menos creed a las señales que yo hago. Entonces ellos no había ninguna duda que las señales estaban a ojos de todos, porque mucha gente le seguía a Cristo por las señales que él hacía. Entonces las señales estaban ahí. Lo que pasa es que ellos siempre buscaban excusas, miraban para otro lado. O bien cuando lo veían echar fuera demonios, decían, bueno, este echa demonios porque es el príncipe de los demonios. Se atrevieron a llamar a Jesucristo Beelzebú, el príncipe de las moscas, o el señor de las moscas, como llamaban algunos demonios. Y vimos como el pueblo de Israel fue escogido también por Dios para hacer diferentes funciones. Una de ellas es que Jesucristo mismo viniese a esta tierra, porque Jesús vino del linaje de David, del linaje de Abraham. También aprendimos que el pueblo de Israel fue escogido para que a través de ellos se escribiese la Biblia, porque Dios inspiró a esos autores, todos ellos judíos, hebreos, para escribir no su pensamiento, no su plan, no su propósito, sino el plan de Dios, porque toda escritura es inspirada por Dios. También aprendíamos que el pueblo de Israel fue escogido para que a través de ellos Dios obrase y manifestase su poder, para que las naciones viesen el poder real de Dios. Por eso Dios les dice, yo he obrado en vosotros, ¿cómo? Con pruebas, con señales, con milagros, con brazo extendido, con muchas pruebas. Y también el pueblo de Israel fue escogido, ¿para qué? Para determinar el tiempo de la historia en la humanidad. Nosotros miramos a la nación de Israel y podremos situarnos en el reloj cronológico o en la historia cronológica de los hombres. Entonces nos quedamos ahí y es importante recordar todo esto, ¿vale? Ayer lo vimos, ¿no? La historia de Adán y Eva no es mito, el huerto del Edén existió de verdad. Allí cometieron pecado nuestros padres, Adán y Eva, y por culpa de ellos, al cometer ellos pecado, todos nosotros somos ¿cómo? Pecadores. ¿Ustedes son pecadores o no son pecadores? Muchísimo. Tienen cara de viles pecadores. Yo no, ustedes sí.
Romanos capítulo 5, versículo 12 dice que por culpa de un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos heredamos el pecado de Adán y de Eva. Ellos cometieron pecado, nosotros venimos de ellos, por eso nosotros somos pecadores desde el principio, desde la matriz, desde el vientre. A ningún niño hay que enseñarle a mentir, a pegar, a enfadarse, a insultar, a robar. No nos tienen que enseñar porque eso sale solo de nosotros, automáticamente. Marcos capítulo 7 habla de esto, el Señor Jesucristo. Dice, lo que contamina del hombre sale del hombre. Del corazón sale. ¿Por qué? Porque está dentro, no hay que meterlo. Lo que hay que meter es amor, paciencia, hay que meter obediencia, hay que meter las cosas buenas, ser generoso, ser compasivo, ser amoroso, todo eso sí hay que meterlo. Y a cucharones. Pero lo malo sale automáticamente. Eso es porque el Espíritu de Dios murió en los hombres. Creados a imagen de Dios, pero cometieron pecado y la imagen de Dios murió en ellos. Y toda esta historia, esto es lo que aprendíamos, ¿verdad? Nos llevaba a la cuestión máxima, escoger. Ustedes han escogido hoy, ¿no? ¿Han escogido venir a este lugar? ¿Podían haber escogido ir a otro sitio? ¿Tenían otras propuestas? ¿O solo no tenían nada que hacer? Seguro que tenían algo que hacer. Pero han dicho, venga, vamos a la iglesia. Podían estar en el parque, hace buena tarde, ¿no? Sí. Podían estar tomándose un helado, un granizado. Podían tomar, no sé, darse un paseo por cualquier sitio. Haber ido al centro comercial. Pero ustedes han escogido estar aquí en este lugar. Bueno, han escogido la buena parte. Pero ustedes tienen que hacer la elección fundamental de su vida. Y esa es, ¿dónde quiero pasar yo mi vida eterna? Porque también hemos aprendido que todos tenemos un alma, ¿no? ¿Tienen alma? ¿Tenéis alma? ¿Tienen alma todos? ¿Han venido con su alma? ¿Sí? ¿O alguien se la ha dejado en su casa? El alma está. Todos tenemos alma. Eclesiastés 3:11. Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin alcanzar el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios ha puesto en nosotros el anhelo de buscarle. Por eso hay tantas religiones, por eso miramos al cielo, por eso nos cuestionamos, ¿qué hago yo? ¿Qué pinto aquí? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el sentido de la vida? Porque Dios nos ha hecho a su imagen. Por eso hay que buscar a Dios, entre tanto que está cercano. Hay que buscarle para que Él nos encuentre. Y Dios al pueblo de Israel le dio a escoger, como siempre. A Adán y Eva les dio a escoger, comed de todo menos de este, y ellos escogieron comer de ese. Dios siempre da a escoger. Dios nos ha dejado libre albedrío para tomar decisiones. El pueblo de Israel recibieron los mandamientos en el monte Sinaí. Y Dios les dijo, ¿queréis ser mi pueblo? Sí, pues tenéis que obedecer mi palabra. Y ellos que dijeron, sí, Jehová será nuestro Dios. Pero toda la historia, cientos de años de Israel, nos recuerdan que ellos desobedecieron una y otra vez su palabra. Hemos leído Jeremías capítulo 7, versículo 4. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Saben qué quiere decir este versículo? Se lo explico. El pueblo de Israel hacía lo que realmente les daba la gana. Ellos tenían el templo de Jehová ahí en lo alto del monte Moria, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Allí se levantó el monte, o sea, el templo. Y fue allí donde ellos tenían el tabernáculo, donde allí tenían para hacer las ofrendas y el perdón de los pecados. Era el centro neurálgico de la vida de Israel. Pero ¿saben qué? Inclinaron su corazón a otros dioses. Empezaron a quemar a los bebés en el fuego, como hacían las naciones de alrededor, los pueblos paganos. Empezaron a cometer o a hacer orgías debajo de los árboles, siguiendo a la diosa Astoret. Por cierto, ¿tú has ido al Starbucks? ¿Has visto el logotipo de Starbucks? Es como una sirena con una colita y con unas estrellas. Es la diosa Astoret, o la también llamada famosa Diana, diosa Diana de los Efesios. Ese es el logotipo. Hay muchos logos que son paganos y nosotros no lo sabemos. Ustedes, los jóvenes, ¿bebéis la bebida Monster? Pero sabéis cuál es, ¿no? Monster. Parecida al Red Bull y que tiene así como una garra. Si te das cuenta, no son garras. Son letras hebreas. Letras que representan números. 666. Eso puedes buscarlo. Les dejo deberes para casa. Una y otra vez el pueblo de Israel se rebeló contra Dios. Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Decían, ¿sabéis qué hacemos? Nos vamos con otros dioses, pero también tenemos a Dios. Y es como los niños cuando juegan al pilla-pilla, ¿no? Hay un lugar que le llaman casa, ¿no? Van detrás de ti corriendo y llegan, casa. Como ahí no les puedes tocar. Bueno, ellos tenían el templo de Jehová como casa.
Nosotros hacemos lo que queramos, nos vamos con este ídolo, con este otro, pero cuando vengan los enemigos, ¿qué vamos? Al templo de Jerusalén, casa, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Lo usaban como un amuleto. Teniendo al templo no nos pasa nada. Pero Dios le dice, versículo 8, he aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal, andando tras dioses extraños que no conocisteis. ¿Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa donde la cual es invocado mi santo nombre? Diréis, librados somos para seguir haciendo estas abominaciones. ¿Ven? Librados somos para seguir haciendo estas abominaciones. Hacemos abominaciones, pero si viene el enemigo, casa, templo de Jehová, aquí no me pilla. Versículo 11, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos. El Señor llamó así, ¿no? Al pueblo de Israel, a los judíos. Mi casa, sería llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Saben lo que hacían los ladrones en la época del Señor? Robaban y luego ¿qué hacían? Se escondían en cuevas. Como cuenta la historia de la cueva de Alí Baba y los 40 ladrones. Metían sus tesoros en las cuevas. Ellos mismos se escondían en las cuevas hasta que pasaba el peligro, hasta que ya dejaban de buscarlos. Y luego volvían a robar y a llevar sus tesoros a las cuevas. Bueno, ellos también usaban el templo como un lugar para robar, para cometer toda clase de aberraciones. En definitiva, hermanos, ellos fueron castigados. ¿Por qué? Porque desecharon la palabra de Dios. Oseas dice así, ¿no? 4:6. Este pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y dice la Escritura, por cuanto os faltó conocimiento, yo os desecharé de sacerdocio. Os quitaré del medio de mí. Ellos fueron castigados 8, 18, 20, 25, 40, 300, 400 años. Fueron castigados duramente. Pero Dios siempre tenía misericordia de ellos. Hasta que la paciencia de Dios se colmó, hasta que llenaron con la última gota el vaso de la paciencia de Dios. Ayer veíamos esto, la historia de tribulación del pueblo de Israel. Desde el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue destruida por el general Tito. Después vinieron 2000 años, prácticamente 2000 años de persecución, 2000 años de castigo, 2000 años de muerte. Allá donde iban ellos decían, estos son judíos, judíos. Les escupían, los mataban, les torturaban. Los usaban como burla, como refrán. Así dice la Escritura. Os voy a leer Isaías capítulo 3. No busquen, busco yo, si están perezosos. Isaías capítulo 3, versículo 16. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. Cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las rencillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de perfume aromático vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, cabeza rapada en lugar de compostura de cabello, y en lugar de ropa de gala ceñimiento de cilicio, y quemadura en lugar de hermosura. Tus varones caerán a espada, y tu fuerza en la guerra. ¿Eso les suena? Segunda Guerra Mundial, Hitler mató 6 millones de judíos, ¿no? 6 millones de judíos fueron asesinados por Hitler en los campos de concentración, como Auschwitz, ¿no? Un ejemplo. Ellos eran gaseados, eran torturados, eran forzados a trabajar hasta que morían de agotamiento. Cuando la gente, cuando tanto los rusos como los aliados, americanos, ingleses, todo ese ejército que se juntaron y que llegaron hasta Berlín, cuando empezaron a entrar a los campos de concentración, ¿cómo les diría yo? Se asombraron, se quedaron horrorizados al ver la crueldad que se había cometido allí. Había gente que salía vomitando. Los mismos alemanes no tenían ni idea de lo que estaba ocurriendo allí. Muchísimos alemanes eran ajenos a lo que estaba ocurriendo allí. Pensaban que sí, que los tenían encerrados trabajando, pero no sabían que cogían a mujeres, a niños, diciendo que los iban a duchar, los metían en una sala como esta, cerrada herméticamente, con una especie de duchas que salían del techo. Ellos pensaban, qué bien, nos vamos a limpiar porque ya llevamos meses sin bañarnos. Pero lo que salía de esas duchas no era otra cosa que un gas llamado Ciclón B.
Era un gas nervioso que les hacía, en primer lugar, empezar a tener náuseas, vómitos, toser, y después ellos morían asfixiados en su propio vómito. Así morían niños, mujeres, hombres. No tenían compasión. 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 11. Leíamos también ayer, quiero que lean conmigo, por favor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado el fines de los siglos. Esto Dios lo muestra, esta historia que aprendíamos ayer, la muerte, la destrucción, la persecución al pueblo de Israel, es una enseñanza para nosotros. Porque pensamos, Dios escoge a Israel desde Abraham, ¿no? Y Dios les da su amor, su poder, su bendición, como nos explica Génesis capítulo 12, del 1 al 3. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Ellos qué hacen? Desobedecen a Dios por completo, lo abandonan, lo rechazan, lo niegan, incluso a Cristo mismo. Llega el momento de escoger Jesús, Barrabás. ¿A cuál escogieron? ¿A Jesús o a Barrabás? Escogieron a Barrabás. Tan ciegos eran. Pero hoy en día la ceguera también es así. Dios está dando a escoger a la gente. Miren, las pruebas, las señales del fin del mundo o de que Cristo vuelve pronto, ya están aquí. Pero la gente no quiere atender. Miran para otro lado. Como los judíos en aquel momento miraron para otro lado y dijeron que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso dice la Escritura, ¿no? Esto es un llamado de atención. A amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿A quiénes? A nosotros. Entonces Dios les está avisando hoy, a ustedes, a mí, ¿de qué? De que Dios pronto también se colmará nuevamente, como ocurrió en la época de Noé. Se va a colmar la paciencia de Dios y destruirá esta tierra con todos sus moradores. Vamos a ver si nos da tiempo eso. Jeremías, vamos a buscar. Bueno, no, Ezequiel, vamos a Ezequiel. 36, busquen conmigo. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. ¿Lo tienen? Ezequiel capítulo 36, ¿lo tenemos? ¿Sí? Os leo. Versículo 19. Les esparcí por las naciones y fueron 36, 19. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre diciéndose de ellos, estos son el pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de toda la tierra, y os traeré a vuestro país. Versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Versículo 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Dios está llamando la atención de que, como el título de este capítulo 36 es Restauración futura de Israel. 600 años antes de Cristo, Dios ya está diciendo, sí, os he esparcido, os voy a enviar a todas las naciones, pero yo os voy a restaurar. Y miren aquí, ¿ven bien la pantalla? La tierra asolada, ¿verdad? La nación dispersa, porque ellos fueron dispersados por toda la tierra. América, Rusia, África, por todos los reinos del mundo ellos fueron echados, dispersados. Y la bendición se convirtió en maldición. Aquí dice, a las naciones donde habéis ido, vosotros habéis ido
¿Cómo? Perseguidos, ¿no? Y dice, ya han profanado mi santo nombre por culpa de vosotros. Lucas 21, versículo 24. Caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Saben que Dios tiene sus tiempos? ¿Su tiempo? Dios tiene su tiempo para todo. Les voy a explicar en la pizarra. Así me muevo un poquito. Y voy a quitar el ventilador. ¿Se entiende? ¿Se ve? Sí. Ahí al fondo, fondo sur, fondo norte, ¿se ve? Sí. Miren, esto es la eternidad. La eternidad y la eternidad. Dios ha establecido un tiempo para la historia de la humanidad. El hombre no va a durar eternamente. El hombre tiene su tiempo. Hechos habla así, ¿no? Dice que les ha prefijado los tiempos y los límites de su habitación. El hombre va a tener un tiempo en la historia. Dios habita fuera del tiempo y fuera del espacio. En la eternidad Dios tiene este tiempo. Todo comenzó con una pareja llamada Adán y Eva. ¿Sí? Ellos eran inocentes, dice que estaban desnudos, no se avergonzaban. Ese tiempo se llama la era de la inocencia. Donde ellos no cometían pecado, pues eran como Dios. Y ellos vivían en el huerto de Edén, poniendo nombre a los animales. Era un lugar paradisíaco, el huerto de Edén, donde Dios puso al hombre y a la mujer. Pero cometieron pecado, ¿no? Génesis capítulo 3. Y Dios los echó de aquel lugar. Y comenzó otra era para los hombres. ¿Cuál? La era de la conciencia. Ellos cuando comieron en la fruta del árbol, ¿qué ocurrió? Cuando leemos Génesis capítulo 3. Dice que sus ojos fueron abiertos, ¿no? Y dice que entonces supieron lo que estaba bien y lo que estaba mal. Hasta entonces ellos no sabían lo que era el mal, pero fue cuando comieron del fruto, cuando empezaron a entender, esto es bueno, esto es malo, en su corazón. Entonces aquí, bueno, voy a poner, conciencia. Y yo pregunto, ¿esto es garantía de hacer la voluntad de Dios? ¿Conciencia? ¿Tener conciencia de lo que está bien o de lo que está mal? ¿Es garantía de obedecer a Dios? No. ¿Ustedes saben lo que está bien y lo que está mal? ¿Y qué hacen? ¿Qué les gusta más? Entendemos, ¿no? Sabemos lo que está bien y sabemos lo que está mal. Pero ¿qué es lo que a nosotros nos llamaba la atención o nos llama la atención a veces? Lo malo, ¿no? La adrenalina. El sentirnos vivos. La gente que desea eso. ¿Por qué? Sabiendo lo que está bien y lo que está mal, su corazón, dañado, claudica ¿hacia dónde? Hacia lo malo. Romanos capítulo 7, Pablo decía así, ¿no? Yo sé hacer lo bueno, yo quiero hacer lo bueno, pero no me sale. Me sale lo malo. Yo quiero lo bueno, pero no me sale. Como ustedes, como yo, queremos hacer lo bueno, pero no nos sale. Nos sale mal. Entonces Dios dice, claro, porque por la conciencia no se puede. Porque tenemos la conciencia cauterizada. El pecado cauteriza la conciencia. De tal manera que aunque yo quiera hacer lo bueno, normalmente me sale lo malo. Por eso Dios comenzaría otra época. Desde Abraham. Aquí Adán, ¿no? Desde aquí hasta aquí, se rompió. Habría otra época. Aproximadamente 2000 años. Aquí otros 2000 años. Época de la ley. ¿Dios qué hace? Vale, muy sencillo. Si vosotros con conciencia de lo que está bien o de lo que está mal no podéis hacer lo bueno, muy sencillo, ¿Dios qué dice? Vale, pues os voy a dar la ley. ¿No? Porque ya que por vuestra conciencia no podéis, pues yo os voy a dar, os lo voy a dar en papel. Bueno, en tablas de piedra. ¿Para qué? Para que cumpláis la ley. Ya que por la conciencia no podéis, pues yo os doy la ley. Para ver si así podéis cumplir la ley. ¿Y qué ocurre? ¿Se puede o no se puede? ¿Cumplís siempre la ley? ¿Por la autovía vais siempre a 120? ¿Cruzáis siempre con el semáforo en verde? ¿No tiráis nada al suelo? ¿Sí? ¿Pagáis todos vuestros impuestos? Más os vale. Nosotros quebrantamos la ley. El problema es que la ley no está siempre pendiente de nosotros. Porque a veces quebrantamos la ley vial o ley cívica, algunas leyes quebrantamos también.
A ti a veces te van a hacer la declaración de la renta y si te puedes evadir de algún impuestito, ¿tú qué haces? Te lo invades, te lo evades. Dios da la ley para que también entendamos de que por la ley ningún ser humano puede ser justificado delante de Dios. No ley, no se puede. ¿Se puede cumplir la ley? Eso lo aprenderemos mañana. ¿Podemos cumplir toda la ley de Dios? Si quieres empiezo por el primero. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios por encima de todas las cosas. No tendrás dioses ajenos delante de ti. ¿Ustedes aman a Dios más que a sus hijos? ¿Ustedes aman más a Dios que a sus padres? Ella tiene la respuesta. Dios dice, no te harás imagen de lo que nada del cielo ni de la tierra, pero mayormente nuestros hijos son nuestros ídolos, porque los amamos más que cualquier cosa. ¿Has honrado siempre a tu padre y a tu madre? ¿Siempre? ¿Nunca has dicho ninguna mentira? Continuamente estamos quebrantando la ley de Dios. ¿Y Dios qué dice? Esto tampoco vale. Igual que la conciencia del hombre no vale porque está cauterizada, la ley tampoco vale porque el hombre está dañado moralmente, éticamente estamos dañados. Y no queremos, no podemos y no queremos cumplir la ley. Pero Dios va a comenzar otra era, otra época, aquí. Y esta se va a llamar la era de la gracia. ¿Por qué? ¿Por qué se llama gracia? Por si la conciencia no podemos y por la ley tampoco, Dios que dice, yo lo hago. Yo lo voy a hacer. ¿Cómo? Gratis. Porque eso significa la palabra gracia, ¿no? Gratis. A través de la muerte de Cristo en la cruz, Dios está dando oportunidad de ser salvos, de ir al cielo, de encontrar el perdón de pecados. ¿Saben cómo? Gratis. ¿Ustedes hay algo en este mundo que sea gratis? El aire. Y espérense. Espérense. Pero Dios dice que Él tiene gracia. Pero este tiempo también, igual que las otras épocas, aquí también, por supuesto, 2000 años. Este tiempo, igual que todas las épocas, se acabará. Se acabará. ¿Y cuándo se acabará ese tiempo? Muy sencillo. La Escritura dice que cuando el pueblo de Israel vuelvan a su tierra, será ese tiempo, que se acabará la era de la gracia, porque Dios cambiará la gracia a los gentiles. Recuerden, esto es para nosotros, los griegos, los gentiles, no para los judíos, para nosotros. Pero llegará un momento en que Dios ya no va a desechar más a Israel, sino que va a volver a centrar su poder, su amor, su misericordia en ellos. Y para ellos, y para los gentiles, todo lo contrario. Se volverán las tornas. ¿Han entendido? Desde aquí, desde este momento de la historia, ¿qué ha pasado con el pueblo de Israel? 2000 años de castigo, 2000 años de persecución, 2000 años de muerte. ¿Y los gentiles? Gracia, regalo de Dios. Cuando acaba ese tiempo, se cambian las tornas. La gracia va a los judíos y a los gentiles, destrucción, castigo. ¿Por qué? Porque la mayoría rechazan. La mayoría rechazan, incluso la gracia la rechazan. Aquí en este tiempo comenzarán lo que se llama los 7 años de tribulación. Vamos a aprender entre hoy y mañana. Donde Dios castigará a todos los hombres en esta tierra. La Biblia está llena de esos ejemplos. Después, me he quedado sin sitio. Después, ¿qué hará Dios? 1000 años del reinado de Cristo. Dice la Escritura, Apocalipsis, capítulo 19, que el Señor vendrá a reinar durante 1000 años en esta tierra. No simbólicamente, no como sueño, no, real. Él vendrá a reinar 1000 años. ¿Con quién? Con los salvos, con los santos, con los que han creído en su nombre. Y después de así vendrá el fin de todas las cosas. Vamos a ver paso a paso esto. Porque todo comienza con Israel. ¿Tienen Ezequiel 36? ¿Sí? Ezequiel 37. Ezequiel 37. No nos vamos a ir muy lejos. Bueno, aquí han visto esto, perdón, este versículo. Lucas 21-24 dice, caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Los tiempos de los gentiles se cumplan quiere decir que el tiempo de la gracia se acabe. ¿Qué significa que Jerusalén será hollada? Que Jerusalén será pisoteada. Ahora usted coja un libro de historia de la humanidad.
historia universal. Y búscate en ese libro de historia desde cuándo Jerusalén ha sido conquistada por otros países. Ahí aparecerá que ya 600 años antes, un rey llamado Nabucodonosor de Babilonia se llevó cautivos a todos o la mayoría de los que estaban en Jerusalén. Ahí comenzó lo que se llamó la dispersión, ¿no? 70 años en Babilonia. Después volvieron, pero volvieron con un corazón tibio, con un corazón frío. Es más, se pasaron décadas viviendo entre muros derribados, puertas quemadas, y les daba igual. Pero llegó Nehemías, ¿no? Con ese corazón de levantemos y edifiquemos. Y levantaron y edificaron, volvieron a construir el templo. Pero su corazón aún así estaba apartado de Dios, y hubo 400 años que se les conoce como 400 años de silencio. No hubo profecía, no hubo palabra de Dios, no hubo profeta. Simplemente era un tiempo de tibieza espiritual. Después llegó Cristo. Pero en ese tiempo en el que el Señor vino a esta tierra, ¿quién dominaba sobre Jerusalén? Los romanos, ¿no? Antes de los romanos habían sido los griegos, y antes de los griegos, los medopersas, y antes de los medopersas, ¿quién? Los babilonios. Pero después de los romanos, ¿quién vinieron? Los árabes. Luego los cristianos, árabes, cristianos. Entre árabes y cristianos, o musulmanes y cristianos, durante el tiempo conocido como las cruzadas, durante siglos se mataban entre sí a ver quién controlaba Jerusalén, pues era Tierra Santa. Era un lugar santo para judíos, un lugar santo para cristianos y un lugar santo para los musulmanes. De hecho, justo donde debería estar el templo de Jerusalén, ¿saben qué hay construido allí? ¿Tú has visto las fotos de Jerusalén? Una cúpula, una mezquita que tiene la cúpula dorada, le llaman la mezquita de la cúpula dorada, está justo donde debería estar el templo. Después que vinieron los otomanos, los turcos. Y después, en la Primera Guerra Mundial, los ingleses, Reino Unido, dominaron en esa tierra. Entonces aquí dices, Jerusalén será hollada por los gentiles. Claro, romanos, musulmanes, cristianos, otomanos, europeos, han pisoteado Jerusalén. Pero dice, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Desde hace 70 y pocos años, año 1945, 14 de mayo, Israel vuelve a ser, ¿de quién? ¿De quién es Israel ahora? ¿De los judíos? ¿Sí o no? ¿Me siguen o no? O sea, ¿sí? ¿Han merendado? Ezequiel 37. Él es Ezequiel. Miren, les leo. Versículo 1 al 3. La mano de Jehová vino sobre mí. Me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. ¿Se acuerdan de las fotos que hemos visto de los muertos en los campos de concentración? ¿Cómo estaban? Secos, ¿no? Secos. La piel estaba pegada a los huesos. Un montón. Aquí dice, vi un valle lleno de huesos de muerto, secos, muchos. Versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Versículo 10, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Qué pensaría un judío en el tiempo de Hitler, en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué pensaría un judío? Estamos acabados. Estamos acabados. ¿Saben que más del 60% de la población judía murió en esos años? El 60%. Es como si en España viven aproximadamente 50 millones de habitantes. Pues en 4 o 5 años, pues muriesen 30 millones. ¿Cómo se quedaría España? ¿Cómo quedaría? Versículo 11 y 12 aquí dice, ¿estos huesos quién son? La casa de Israel. Dios los va a restaurar en esta época. Isaías 66, 8, 9. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? ¿De un día para otro puede aparecer una nación?
Les pregunto, ¿de un día a otro puede aparecer una nación? Es que el 13 de mayo de 1948 no existía el Estado de Israel. Es que el 15 de mayo comenzó el Estado de Israel. De un día para otro. ¿Saben por qué? Porque justo en ese día acababa un tratado que el Reino Unido tenía con la posesión de esa tierra. Al día siguiente quedaba libre. ¿Y qué hicieron los judíos? Quedará libre esta tierra, ¿no? Esta tierra es nuestra. Y la tomaron. El conocido movimiento sionista, yo creo que han escuchado hablar de esto, los sionistas, Sion es Israel, ellos volvieron a su tierra. Benjamín Ben Gurión dijo así: el Estado de Israel ha nacido el 15 de mayo de 1948. Por ejemplo, los catalanes quieren ser independientes desde hace siglos. ¿Y lo han conseguido? No. Yo creo que ustedes, la mayoría, vienen de países que dominaba España, ¿no? Ecuador, Colombia, Venezuela, eran parte del Imperio Español. Pero se conquistaron de un día para otro. Tuvieron que haber muchas peleas, muchas guerras, hasta que llega el día de la independencia, sí, el día D. Pero es que antes de ese día D tuvo que haber muchas guerras, muchas batallas, mucha sangre derramada, hasta conseguir la independencia. Pero el pueblo de Israel no tuvo que hacer nada. Simplemente tomar la tierra en su posesión. Eso sí, si este primer día, este 15 de mayo de 1948, fue el Estado de Israel nacido, ¿saben qué ocurrió el 16 de mayo de 1948? La Primera Guerra. ¿Se imaginan? Hoy es el día de la independencia, alegría, y al día siguiente, guerra. Los países de alrededor, Cisjordania, Egipto, Líbano, empezaron a atacar a Israel. ¿Qué ocurrió? Israel los derrotó. Ellos han tenido 6 guerras, no han perdido ninguna. Un país que está rodeado por todos musulmanes, enemigos. Recuerden la historia. Los judíos vienen de Isaac, hijo de Abraham. Los musulmanes árabes, ¿de dónde vienen? Del otro hijo de Abraham, Ismael, el hijo de la esclava, de la egipcia, Agar. Por eso son enemigos, aférrimos. Unos descendientes de la esclava, otros descendientes del verdadero, del auténtico. Por eso ellos están en contra siempre. Pero miren lo que vio el profeta Isaías, 2700 años antes de Cristo. Escuchen, esto es asombroso. Isaías escribió 700 años antes de Cristo. Isaías vio esto. ¿Quién son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Isaías 60, versículo 8. ¿Palomas? ¿Nubes? ¿Qué hace la paloma? ¿La paloma dónde vuelve? Siempre a su casa, ¿no? Por eso se las utiliza como mensajeras, o se las utilizaba como mensajeras. Ellos vuelan como nubes, como palomas a sus ventanas. ¿Quiénes? Ellos. El pueblo de Israel está volviendo día tras día en aviones. Durante estas últimas décadas se están volviendo todos a Israel. Hay una expresión que se llama haliyah, a ver si pronuncio bien el hebreo, haliyah, que significa retorno, volver. Benjamín Netanyahu y todos los gobiernos que han gobernado en Israel están llamando a los judíos a que vuelvan a su tierra. Si tú vuelves, si tú puedes, lo primero tienes que demostrar que eres judío, que eres descendiente de judío. Y si tú quieres volver, ellos te van a poner todas las facilidades. Te van a buscar trabajo, te van a dar un terreno y te van a ayudar para que tú te instales. Pregúntale eso al presidente de tu país. Que si tú vuelves te lo van a poner fácil. Cuando tú vuelvas te van a decir, mira, búscate la vida. Tú te has ido porque has querido, ¿no? Ellos están llamando al retorno. Si se acuerdan cuando Hamás atacó el 7 de octubre, ¿no? De hace 2 años. ¿Qué atacaron? Una cosa que llamaban los kibbutz. ¿Y saben que los kibbutz son como comunas? Son comunas vecinales donde los judíos les regalaron, el gobierno les regaló tierras para que ellos pusiesen sus huertos, sus casas, sus tiendas y prosperasen. Por eso Hamás atacó ahí, donde violaron, mataron y secuestraron. Ellos vuelven día tras día. Los judíos de Ucrania regresan, los judíos de Rusia regresan. Oseas también lo profetizó, Oseas capítulo 3, versículo 4 y 5. Dice que muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod. Está nombrando elementos del sacrificio ritual en el templo. Y aquí Oseas dice que van a estar muchos días sin estas cosas.
Pero dice el versículo 5, volverán los hijos de Israel, buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y su bondad. Lean conmigo lo amarillo, por favor. ¿Cuándo? ¿Volverán en el fin? Oseas capítulo 3, versículo 4 y 5. Puedes buscarlo en la Biblia. Oseas 3, 4, 5. ¿Volverán? ¿Cuándo? En el fin de los días. ¿Ellos han vuelto? ¿Han vuelto o no han vuelto? Entonces, ¿en qué tiempo estamos viviendo? En el fin de los días. Nuevamente Isaías 43, versículo 5. No temas, porque yo estoy contigo, del oriente te traeré. Traeré tu generación. Del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá. Al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas, de los confines de la tierra. Miren, la tierra es muy grande, pero están volviendo de todos los lugares. Volver. Esto es lo primero que está restaurando Dios, la tierra, la nación. Miren, año 1947, todo era Palestina. ¿Se nota, no? ¿Se nota bien en el dibujo? Aquí. Año 1917, Primera Guerra Mundial, todo era Palestina, quitando unos pequeños huequitos que hay por ahí dispersos. 1948, independencia. Ya todo esto es Israel. 1967, cada guerra que Israel ha tenido, cada guerra ha ganado más territorio, porque aprovecha eso. Ah, ¿me atacáis? Pues yo os ataco y os quito terreno. Lo vuelven a atacar. ¿Me atacáis? Pues yo os ataco y os quito terreno. Es más, en una de esas guerras, las naciones, Estados Unidos y las demás naciones tuvieron que decir, para. Porque es que Israel iba a conquistar hasta Egipto. Y dijeron, no, tranquilo, relájate. Y ya dijeron, vale. Y ellos saben que tienen su frontera establecida. Aquí tienen las guerras que Israel ha tenido. Un día después, el 15 de mayo de 1948, los ejércitos árabes, Egipto, Siria, Jordania, Líbano e Irak entran en guerra contra el nuevo Estado, que logra una aplastante victoria en 1949. El 29 de octubre de 1956, 3 meses después de que Egipto nacionalizara el canal de Suez, Israel lanza sus ataques y su fuerza aérea al asalto del Sinaí y llega al canal. Presionada por la ONU, Estados Unidos y más tarde la Unión Soviética, Israel se retira. Presionada por todos estos países, Israel se retira y dice, vale. El 5 de junio de 1967, Israel inicia la llamada Guerra de los 6 días contra Egipto, Siria, Jordania, apoderándose de Jerusalén Este, Cisjordania, la Franja de Gaza, la meseta de Siria del Golán y del Sinaí egipcio. En la Guerra del Yom Kippur, en 1973, dice que fue un conflicto bélico librado por la coalición de países árabes, abanderados por Egipto y Siria contra Israel. Y la última, la Guerra del Sukkot. Esta es el 7 de octubre de 2023. Todavía está esta guerra, ¿no? La que estamos viendo en estos días. Eso que llaman genocidio, que Israel se está pasando, que vale ya, ¿no? Todos los países están diciendo que ya vale, que ya para, ¿no? Esta es la Guerra del Sukkot. ¿Qué ocurrirá? ¿Ganará Israel o perderá? Israel ganará. Miren lo que les dijo Levítico capítulo 26, versículo 36. Esto es una maldición por la desobediencia. Veíamos ayer, ¿no? Bendiciones por la obediencia, maldición por la desobediencia. Levítico 26, 36 dice así: a los que queden de vosotros infundiré en su corazón tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Ellos saldrán corriendo con un así. Ellos huirán sin que nadie les persiga. Pero miren, Josué 23:10. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Han cambiado las tornas. Ellos fueron casi aniquilados durante la Segunda Guerra Mundial por Hitler. ¿Ahora qué ocurre? Ahora ellos están con el control. Y cuando digo global, no me equivoco. Tienen control global, lo vamos a ver. Jeremías 42:12 dice: os hará regresar a vuestra tierra. ¿Saben cómo es la tierra de Israel? ¿Habéis estado en Israel alguna vez? Yo tampoco. Algún día vamos. Durante 2000 años se hace una tierra que era desértica. No hay bosques. Solo es montes, cuevas, desierto, poca agua, poca lluvia.
Es una tierra yerma. Lo único que importaba era Jerusalén por el significado que tiene espiritual para judíos, para musulmanes y para cristianos. Lo único. Pero, sin embargo, hoy en día es una potencia agrícola. Potencia agrícola. Ezequiel 36, versículo 35. Esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto de Edén. Ha cambiado todo. Por ejemplo, esta es la ciudad de Haifa. 1930, nada, todo desértico, 4 casas ahí, ¿no? Ahora, ¿cómo es Haifa? Así. Esta es Asdod. 1957, ahí 4 casas, ¿no? Miren ahora cómo es. Esto, si tienes el Google Maps, lo puedes ver esta noche. ¿Cómo es el Google Earth, ¿no? El Google Tierra, ¿no? Que puedes ver por satélite cualquier parte del mundo. Pues te vas a la frontera de Israel con Egipto y mira lo que ves. ¿Qué es Israel y qué es Egipto? ¿Me lo pueden decir? ¿Cuál será? Lo verde es Israel. Esto, el desierto, es Egipto. Pero porque ya era así. No, ellos lo han hecho así. Ellos sacan el agua del mar y la desalinizan con fábricas desalinizadoras. Y la convierten en agua potable. Ellos reciclan el 80% de las aguas residuales. Ellos son una potencia en tecnología. Y muchos se preguntan, ¿por qué Israel es tan rico? ¿Por qué es tan rico? Dios también les dijo que ellos tendrían otra vez la bendición, que Dios restauraría la tierra, que Dios restauraría la nación y que Dios restauraría la bendición. Dios volverá a bendecirlos. ¿Por qué ellos son buenos? ¿Por qué ellos son buenos? No. Miren lo que dice Ezequiel 36. Versículo 32. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Dios no lo hace por ellos, lo hace por Él. Dios los va a restaurar no porque ellos sean bonitos, guapos, buenos. No, Dios lo hace por su nombre. Para que no digan, Dios no existe, el Dios de Israel no existe. No, Dios va a mostrar nuevamente su poder en nuestra época para que digan, sí, el Dios de Israel existe. Esto es un milagro. Israel es potencia, su ejército es el más efectivo del mundo. Y hoy, en estos días donde vivimos, hay un boicot a los productos de Israel. Tú buscas en internet, boicot a Israel. Incluso te aparecen las marcas que tú tienes que boicotear. Es decir, tú, si no quieres apoyar a Israel y quieres apoyar a Palestina, no compres estos productos. Y ahí tienes, no vayas a McDonald's, no vayas a Burger King, no compres productos Maggi, no compres productos de Dior, ni de Oral-B, HP, Puma, Amazon, Carrefour, Coca-Cola, AXA, Dell, Intel, Persil, CAT, BP, Pizza Hut. ¿Por qué todos esos productos? Boicot a Israel. Kit Kat, Sprite, Nokia, Pepsi, 20th Century Fox, perdón, mi inglés, Giorgio Armani, Kraft, IBM, Timberland, Johnson & Johnson, Garnier, Calvin Klein. O sea, es que son cantidad de empresas que controlan los israelíes. O bien son dueños, o bien son los mayores inversores, o bien tienen, ¿cómo se llama? Cuando tienes acciones, ¿no? Las mayores acciones. Esto es Israel. Pero no solo son empresas, medios de comunicación, sobre todo en Estados Unidos. La Fox, la CNN, NBC, medios de comunicación. ¿Por qué Estados Unidos, que está a miles y miles de kilómetros de Israel, por qué son tan amigos? ¿Por qué son tan amigos Israel y Estados Unidos? ¿Qué le importa a Estados Unidos e Israel? Pero si no le importa ni a España, que es mucho más grande, ni siquiera a México, que son sus vecinos, ¿qué le importa a Israel? Claro que le importa. ¿Saben a quién le debe dinero Estados Unidos? Estados Unidos tiene una deuda billonaria, con B de burro. ¿Y a quién le debe tanto dinero? Al Fondo Monetario Internacional. ¿Y quién controla el Fondo Monetario Internacional? Pues las familias ricas que gobernaron el mundo hace décadas. Los Rothschild, los Rockefeller, esas familias de multimillonarios que controlan todo. Los que mueven los hilos de todas las cosas. Y nosotros somos los títeres. Los que compramos lo que ellos nos dicen, que vamos donde ellos nos dicen, que vestimos como ellos dicen. Y luego nos ponen las noticias que todo va bien.
Dios les dice, volverán a ti las riquezas de la tierra. A vosotros os he dispersado, pero os recogeré. ¿Sí? Vuestra tierra será asolada, pero yo la reedificaré y la haré como huerto de Edén. ¿Sí? Vale. Y vosotros seréis maldición y no tendréis donde caeros muertos. ¿Sí? Pero yo os traeré a vuestra tierra y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Isaías 60, versículo 5. Recuerden, 700 años antes del Señor, antes de Cristo. Las riquezas de las naciones hayan venido. Y no solo eso. Miren, ahora están descubriendo gas natural, petróleo. Aquí, por ejemplo. Gran descubrimiento de gas natural en la costa de Israel. Ya lo que les faltaba, tener gas natural y petróleo. No necesitan a nadie para nada. Porque Europa se les llena la boca de decir, no queremos nada de Rusia, ¿no? Pero siguen comprando petróleo. No queremos nada de Rusia, pero siguen comprando gas natural, porque si no nos morimos de frío en invierno. No queremos nada de Rusia, pero seguimos necesitando a Rusia. Israel no necesita nada de nadie. Ellos la fruta y la verdura que producen, tienen tanta que la tienen que exportar. Cuando hay otros países que la tienen que importar. Ellos tienen defensa que no necesitan a nadie para defenderse. En cambio, España necesita ¿a quién? A la OTAN, ¿no? Para defendernos. Y ellos ahora tienen gas natural y tienen petróleo. ¿Van a necesitar a alguien? No. Gas en abundancia. Ya les han puesto hasta nombre. Tamar, Leviatán, Dalit, Noa y Mari. Estos son pozos de gas natural, reservas de gas natural. Y Zacarías 8:13 lo dice muy bien. Miren, lean conmigo por favor este pasaje. Zacarías 8:13. Zacarías. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá, casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis más. Esfuércese vuestras almas. Fuisteis maldición, yo os haré otra vez bendición. ¿Por qué les va bien a los judíos? Dios los bendice. Pero vuelvo a repetir, no porque ellos sean buenos, no. Ellos todavía les falta restaurar una cosa. Miren, piensen en esto, por favor, mírenme. Dios ha restaurado la nación. Dios ha restaurado a Israel. Después de 2000 años, ellos han vuelto a su tierra. ¿Qué país puede decir eso? ¿Qué país puede decir eso? Que después de 2000 años desaparecidos, han vuelto a su tierra. Nadie. Ellos ahora son una nación, un pueblo fuerte. Hace 75 años ellos estaban a punto de ser exterminados. 6 millones, de 8 millones, 6 millones murieron. Y Dios ha restaurado su bendición. Ahora les va bien. Cuando todo el mundo los perseguía, los quería matar. Ahora ellos son bendecidos por Dios. Pero falta restaurar una cosa, ¿saben qué es? Su corazón, su alma. Y eso ocurrirá en los 7 años de tribulación. Dios volverá a ellos para dar su espíritu a ellos y para que crean verdaderamente que Jesús es el Señor. Ellos recibirán la salvación, pero ¿saben qué? Bajo tribulación. Porque es así como se recibe la salvación. Cuando un corazón contrito y humillado, al cual Dios no desprecia. Por eso Dios les restaura. La tierra asolada ahora es fértil, la nación dispersada ahora ha sido restaurada y la bendición que se convirtió en maldición ahora es prosperidad. Vamos a buscar Romanos capítulo 11. Libro o carta de los Romanos. Carta de Pablo a los Romanos si prefieren. Capítulo 11. Aquí habla de esto. Romanos capítulo 11, versículo 25 y 26. ¿Saben qué pasaba? Que cuando los gentiles recibían la salvación, los judíos se llenaban de celos, diciendo, pero si nosotros somos los de verdad, ¿no? Si nosotros somos los hijos de Dios, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Y por qué estos están recibiendo el Espíritu de Dios si nosotros somos un pueblo escogido? Entonces muchos gentiles decían, chincha rabiña que tengo una piña que tiene piñones y tú no los comes, Ellos decían, mira, nosotros ahora tenemos el amor de Dios, ahora nosotros tenemos la salvación, el Espíritu de Dios. Y los judíos, mira los judíos, han sido desechados. ¿Por qué? Por cabezones, porque son pueblo de dura cerviz y frente de bronce. Leíamos ayer, ¿no? Y miren, Pablo nos recuerda, versículo 25-26. También vamos a leer juntos, por favor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles.
Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Lucas 21. Israel será hollada hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y entonces, así, ¿no? Hemos leído, ¿no? Jerusalén será hollada hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Y aquí qué dice? Ha acontecido endurecimiento a Israel en parte. Es decir, Israel sí castigado, pero en parte, un poco tiempo, 2000 años, parece poco, pero a ojos de Dios es en parte. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué significa eso? ¿Dónde tienen que entrar los gentiles? ¿Hay que entrar en algún sitio? El Señor Jesucristo dijo, entrad por la puerta estrecha. ¿Y quién es la puerta estrecha? Él también dijo en San Juan capítulo 10, yo soy la puerta. El que por mí entrare hallará pastos. Hay que entrar a la salvación, hay que entrar en el Evangelio, hay que entrar en Cristo, hay que conocer el regalo de la salvación, porque los tiempos de los gentiles se están terminando. Y aquí dice la plenitud de los gentiles. Dios tiene un momento para todo y el tiempo se está acabando. Nosotros tenemos que predicar esto, porque es lo que dice la Biblia. Yo creo que estamos viendo bastantes versículos, ¿no? ¿Hay alguna duda todavía? No. Porque si hay alguna duda, tengo muchos más. El problema es que el reloj de Dios es Israel. Y ese reloj no se para, ese reloj no se detiene. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 24:32, así, hablando de las señales del fin del mundo. De la higuera aprended la parábola. ¿Saben lo que es una parábola? Es una comparación, ¿no? Es una historia que compara con otra cosa, ¿no? Y ahora está utilizando el Señor una higuera. Dice, aprended de la higuera la historia o la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. En otoño, ¿cómo está la higuera? Seca, no tiene hojas, ¿no? Parece un árbol muerto. En otoño, invierno, bueno, después de otoño que se le empiezan a caer las hojas, durante el invierno la higuera está seca, muerta, parece muerta. Pero luego llega la primavera. ¿Y qué hace? Empiezan a brotar las hojas. Aquí el Señor dice, es una parábola, es una enseñanza. Cuando veáis que la higuera, las hojas y la rama está tierna, ¿quién es la higuera? Israel. Dios compara a Israel siempre con tres tipos de planta, podemos decir. La vid, que es un arbusto leñoso, el olivo y la higuera. Esos tres, vid, olivo, higuera. Y el Señor está hablando de Israel. Cuando la higuera broten las ramas, las hojas, sabéis que el verano está cerca. El verano se refería a Él. Mateo 24, vamos a buscar. Porque lo que hemos aprendido hasta aquí, queridos hermanos y oyentes, amigos que nos visitáis, hermosos todos, simplemente es una de las señales de que Jesús está a punto de volver. No lo digo yo, lo dijo Él. Él dijo, yo volveré. En Hechos capítulo 1, el Señor está a punto de ser tomado en los cielos. En el Monte de los Olivos está con los discípulos y los discípulos le dicen, Maestro, ¿vas a restaurar Israel en esta época? Es decir, en palabras que voy a parafrasear yo, ¿vas a echar a los romanos de una vez y nos vas a hacer una nación libre? El Señor Jesucristo les dijo, a vosotros no os toca saber ni los tiempos ni las sazones en las que Padre puso su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así dijo el Señor, ¿no? Ahora vosotros no os toca saber los tiempos y las sazones. Vosotros ahora predicad, es lo que os toca. Pero el Señor, unas semanas antes, les había dicho las señales que habría. Mateo 24. Una semana, esto es unos días antes de la Pascua. Esto es como Tarancón unos días antes del 7 de septiembre. ¿Qué ocurre el 7 de septiembre? Eo, 7 galopeo, ¿no? Dice la gente. Como en cualquier ciudad, aquí en Tarancón en esa fecha, en otros sitios el 15 de agosto, son fiestas patronales, todo se engalana, luces muy bonitas, todo muy precioso, muy pomposo, todo lleno de alegría, de fiesta, ¿no? Así era Jerusalén cuando llegaba la época de la Pascua.
Van pasando por allí los discípulos y el Señor, todo lleno de gente, comprando, vendiendo, me imagino, las rosquillas típicas, las torrijas, todo lleno de puestitos, todo bonito y hermoso, todo florido y colorido. Y le dicen al Señor: Maestro, ¿has visto esto? Qué bonito, qué precioso todo, qué hermoso. Pero miren lo que dice el Señor. Versículo 1 del capítulo 24 de Mateo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¡Ah, maestro, qué bonito! Mira, qué luces más preciosas. Sí, son muy bonitas. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Miren, si nos ponemos en esta... A mí es que me encanta meterme ahí. Pensar en los discípulos, enseñándole al Señor el templo. Qué bonito, qué bonito. El Señor les dice: ¿veis esto? No va a quedar piedra sobre piedra. ¿Estás entendiendo? El Señor les dice: ¿lo veis tan bonito? Pues no va a quedar una piedra encima de otra piedra. Eso fue allí en la explanada del templo. Del templo al Monte de los Olivos hay como unos 500 metros. Bajada y subida al Monte de los Olivos. Es la bajada, el torrente del Cedrón y subida. Y desde el Monte de los Olivos se ve también el templo. Pero durante ese camino no dijeron nada. Pero fue ya en el Monte de los Olivos que me imagino ellos con el corazón en un puño diciéndole: oye, maestro, ¿y esto cuándo va a pasar? ¿Y esto cómo va a ser? Es como si a un francés estás viendo por la Torre Eiffel: ¡ah, qué bonita la Torre Eiffel! ¡Oh, la, la, oh, monsieur! Oh, y alguien le dice: de cierto te digo que no va a quedar ni un tornillo. ¿Te imaginas? ¿Qué ocurrirá con el francés? ¿Qué es la Torre Eiffel la Torre Eiffel para un francés? ¿Qué es? Lo máximo, ¿no? La Torre Eiffel, la señal de identidad de París, de Francia. Y le dicen: mira, no va a quedar ni un tornillo. Pues él se queda impactado, ¿no? O a uno en Nueva York que vea la Estatua de la Libertad y dice: ¿la ves tan hermosa? No le va a quedar ni una piedra. Ellos tienen en su corazón esa inquietud. Y hacen dos preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? Segunda, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Primero, ¿cuándo serán estas cosas que no quede piedra sobre piedra? Segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del tiempo, del fin del siglo? Y el Señor le va a dar respuesta a esas dos. ¿Cuándo será que no quedará piedra sobre piedra? Y luego dirá: ¿cuándo será su venida? Dos respuestas a dos preguntas. Y comienza el Señor a decir las señales antes de su venida. Versículo 4. Respondiendo les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Versículo 24. Se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Versículo 34. Subraya esto en tu Biblia. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Versículo 37. Mas como los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Porque como en esos días antes del diluvio, estaban comiendo, vendiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre.
Versículo 42, leamos juntos. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Miren, el Señor dio señales y el reloj me señala que me tengo que dar prisa. Voy a borrar esto un poco, ¿vale? Maestro, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mirad, no os turbéis. Vendrán muchos en mi nombre. Desde que Cristo murió y resucitó y fue llevado al cielo, no han faltado muchos locos que digan, yo soy Jesús, yo soy el Cristo. Nos podemos contar por cientos. Incluso en nuestra época hay muchos que dicen que son Jesús. Hay uno en México, hay otro en Corea del Sur, por África hay otros cuantos sueltos. Hay muchos que dicen venir en su nombre. Y dice que engañarán a muchos, no a pocos. No engañarán a 4 tontos o a 4 bobos, no, a muchos. Mucha gente es engañada. Pero esto ocurre desde aquí, porque el Señor lo dijo, ¿no? Vendrán muchos en mi nombre y muchos serán engañados. Habrá guerra, rumores de guerra, hambres, terremotos en diferentes lugares, pestes, enfermedades. Y os entregarán en las sinagogas y os matarán. ¿Esto desde cuándo ha ocurrido? Desde aquí. Algunos piensan que es aquí. No, aquí. Aquí ya hubo falsos cristos. Desde el comienzo ya hubo falsos cristos. Ya hubo falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores. Aquí ya había guerras y rumores de guerra. ¿Os imagináis Jerusalén en el 60 a.C.? Ya habría rumores de que los romanos van a destruir la ciudad. Porque eso no pasa de un día para otro. Los ejércitos estaban ya rodeando por allí. Guerra, rumores de guerra. Siempre ha habido guerras y rumores de guerra. Terremotos. Siempre ha habido terremotos. Hambre, peste. Ha habido siempre hambres y enfermedades, ¿no? Ha habido la peste negra, la peste bubónica, incluso la gripe española que llamaban, ¿no? Año 1914. También en la Primera Guerra Mundial. Creo que murieron como 60 o 80 millones de personas con una gripe. El famoso coronavirus que pasamos hace 5 años, que ya se nos ha olvidado. ¿No se acuerdan de cuando iban con mascarilla? ¿Y que ibas al súper que parecías un astronauta? Ahora nos reímos, pero ahí estábamos. Estábamos ahí que pensábamos que nos íbamos al otro barrio. Y llegabas a casa y te desintoxicabas. Todo eso ha ocurrido, pero miren lo que dice Mateo 24. Versículo 8. Y todo esto serán principios de dolores. Todo esto que ha ocurrido aquí son principios de dolores. ¿Qué es eso de principio de dolores? ¿A qué se refiere el Señor? Se está refiriendo a un parto. Mujeres que han estado embarazadas, ¿qué son los principios de dolores? ¿Saben lo que son los principios de dolores? ¡Ay! Cariño, ¿qué viene? ¿Qué? Una contracción. Contracción le llama, ¿no? Principios de dolor. No, a ver si va a ser que te has hecho daño. ¡Oh, no! ¡Ay! Otra vez así, ¿no? ¿Y qué te está avisando eso? Que llega el momento, ¿no? ¿Y luego qué pasa con los dolores? ¡Ay, esto sí que ha sido fuerte! Así dicen las mujeres, ¿no? Yo lo digo por mi señora, ¿no? Y cada vez más cortos de tiempo, ¿no? Porque a veces son cada 10 minutos. Y luego cada 5. Eso ya te... y te pregunta el médico, ¿cada cuánto tiempo son las contracciones? ¿Cada cuánto tiempo vienen los dolores? Entonces, Dios nos dice que cuando vaya pasando el tiempo, cada vez va a haber más guerras, más rumores de guerras, más hambres, más terremotos en diferentes lugares, más pestes, más falsos cristos, más engaño. De hecho, ha sido el siglo... Antes era guerra... Aquí, durante esta historia, antes era guerra país contra país, ¿no? Era Francia contra Inglaterra, o Inglaterra contra Alemania, o Perú con Chile, así no, antes, era un país contra otro. Pero ahora, siglo XX, Primera Guerra Mundial. Mitad del siglo XX, Segunda Guerra Mundial. ¿Y ahora qué falta? La Tercera Guerra Mundial. Alguien le preguntó a Albert Einstein, tú que eres tan listo, ¿cómo va a ser la Tercera Guerra Mundial? ¿Saben qué respondió Albert Einstein? Dice, yo no sé cómo va a ser la tercera, pero la cuarta va a ser con piedras y con palos. Porque no va a quedar nada. Ahora, en nuestra época, como en un parto se tratase, los principios de dolores ya no son principios, es que el parto está a punto de parir. O sea, es que el dolor está a punto de llegar al máximo. ¿Y cuáles son las señales de que estamos aquí? 2, fundamentales 2. Miren. Porque cuando dice estos son principios de dolores, nos está hablando desde
el principio de Cristo, ¿no? Pero después ya nos está hablando de nuestra época. Recuerden, 2 preguntas. ¿Cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Piedra sobre piedra, año 70 después de Cristo. ¿Qué señales habrá de tu venida? Miren, 2. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo estamos viviendo hoy? ¿El amor de muchos qué pasa? ¿Qué pasa con los matrimonios? ¿Cada vez se separan? Bueno, han dicho que hay más separaciones que matrimonios. El otro día me quedé perplejo en México. Quieren establecer contratos de matrimoniales. Contratos, por ejemplo, se casan para 5 años y si les va bien, lo renuevan el contrato. No se rían, es cierto. O sea, lo vi en las noticias. Lo quieren promover esto, porque como ven que hay muchos divorcios, pues hacemos un contrato, 5 años. 5 años hay muchos, 2. Pues ya con esa perspectiva... Pero es que la gente ahora se separa por cualquier cosa. Pero no es ahora, eso siempre. Los judíos tenían una cosa que se llamaba carta de repudio. Y se podía dar literalmente por cualquier cosa. La mujer te quemaba el arroz, a tu casa, con tu madre. A tu mujer le olía el aliento, a tu casa, con tu madre. Tu suegra ahora era una metida, una cotilla, con tu madre, así. Y los discípulos le preguntaron, maestro, ¿es lícito dar carta de repudio por cualquier cosa? Él dijo, no. No, pero vosotros sí lo hacéis así porque vosotros sois con ese pensamiento. Pero al principio Dios les dijo, el hombre dejará a su mujer y serán una sola carne. Por eso, que no se separe. Bueno, eso es otro tema. Hemos dicho, el amor de muchos se enfriará. Los padres cómo tratan a los hijos cómo tratan a los padres. Cada vez más padres matan a sus propios hijos, los hijos matan a los padres. El amor se ha enfriado. No solo en el matrimonio, la familia, la sociedad, en todo. Se nota que el amor... Miren, va gente, me han contado muchas veces que va gente por Madrid caminando y ven a uno tirado en el suelo, sangrando y no le hacen ni caso. A uno lo ven robándole y no le hacen ni caso. Lo ignoran. A una chica en Estados Unidos el otro día la mató un loco, ¿no? Le pegó una puñalada. Nadie hizo nada. Todos mirando. A veces se ponen a pegarle una paliza y ¿qué hacen? El móvil. Y lo graban. El amor se enfriará. Pero es que hay una señal más importante. Versículo 14. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. El evangelio predicado a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Aquí comienza el evangelio. Jesús, Hechos capítulo 8. Seréis testigos en Jerusalén, ¿sí? En Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y si yo hago un dibujo, a ver si me sale, imagínense. ¿Eso se entiende? Parece un estómago, ¿no? América, ¿vale? América. Europa. Y es que dibujo fatal. Europa, África. Aquí, China, India. Aquí, Rusia, sí, ¿no? Aquí, Australia, ¿vale? Imaginen, por favor. Imaginen. Aquí está Israel, ahí es Jerusalén. De ahí se esparció el evangelio a todas las naciones. A Europa, a Asia, a África. Por aquí, a Estados Unidos, con los alemanes, con los franceses, incluso algunos españoles. ¿El evangelio ha llegado a Estados Unidos? Sí. ¿El evangelio ha llegado a América del Sur? Sí. ¿El evangelio ha llegado a África? Sí. ¿El evangelio ha llegado a Asia? Ha llegado a Japón. Tenemos iglesias en Japón. Tenemos iglesias en Corea. ¿A Australia ha llegado el evangelio? Sí. Entonces dice la Escritura, el evangelio será predicado a todo el mundo para testimonio de ellos. ¿Y qué ocurrirá entonces? Vendrá el fin. Porque que igual que el evangelio se fue a todas las naciones para testimonio a ellos, ¿qué ocurrirá ahora? El evangelio volverá. ¿A dónde? ¿A dónde salió? ¿Para quiénes? Para Israel. Apocalipsis habla de 144.000 judíos que recibirán la salvación. 144.000 predicando el evangelio. 144.000 que morirán, son los sellados. 144.000, 12.000 por cada tribu de Israel. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos aquí. El evangelio ya ha sido predicado a todo el mundo. Ya no hay ningún sitio más para predicar. Entonces estamos aquí. Dios nos está avisando.
Vamos a ver un pelín más, ¿vale? Esto es interesante y la Biblia está llena de ejemplos. Entonces, estos son los tiempos que estamos viviendo. Las señales son los falsos cristos, las guerras, hambres, pestes, terremotos, persecución. El amor se enfriará y el evangelio llegará a todo el mundo. ¿Ahora qué ocurrirá? Miren, bíblicamente el siguiente evento que va a ocurrir, porque todo lo que está en la Biblia, la mayor parte se ha cumplido. Ahora ya falta una pequeña parte que se cumpla. ¿Qué es lo siguiente en el calendario profético de Dios? ¿Saben qué es lo siguiente? ¿Saben qué es lo siguiente? Se los voy a explicar. Es un evento llamado el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Eso yo antes no había escuchado eso en mi vida. En mi vida como católico yo no había escuchado eso de que Jesús fuese a venir en el aire y nos fuese a secuestrar. Porque la palabra que Pablo utiliza, seremos arrebatados, en el griego es arpaso, con Z, que significa ser llevado a la fuerza. Es decir, ser como secuestrado, ser llevado. ¿Saben por qué? Porque nos gusta tanto esta tierra de sufrimiento y de penuria, que aun cuando el Señor viene a por nosotros, algunos tendrían la tentación de quedarse, como la mujer de ya saben quién, ¿no? De Lot, sí. Pero el Señor va a venir a por nosotros. ¿Eso lo dice la Biblia? Sí. Aquí mismo, en Mateo capítulo 24, os voy a leer. Mateo capítulo 24, versículo 40. ¿Lo tienen? Dice, entonces estarán dos en el campo. ¿Cuándo entonces? Bueno, cuando haya ocurrido todas estas señales, dice que estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Dos en el campo, dos hombres, uno tomado, otro dejado. Dos mujeres, una tomada, otra dejada. Por ejemplo, Lucas 17. San Lucas capítulo 17. Os leo yo. Versículo 34. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas y una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. ¿Qué significa esto? Uno tomado y el otro dejado. Bueno, Cristo vendrá para llevarse a los que son suyos, a los que han recibido el perdón de pecados, a los que han creído en el Hijo amado de Dios. Él vendrá a por los suyos, a por los que le esperan, y serán llevados. Porque unos serán tomados y otros dejados. Los tomados, desde luego, son para vivir con el Señor en el cielo. ¿Y los dejados? Para sufrir todos los castigos, copas de sellos, copas de la ira, trompetas que aparecen en el libro de Apocalipsis. Primera Tesalonicenses, esto si busquen, bueno, Primera de Corintios, por ejemplo, y luego vamos a Tesalonicenses. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios 15. Y escúchenme, por favor. No quiero meterles miedo, ¿vale? No, yo no quiero... No hay que tener miedo. Simplemente hay que prepararse, ¿o no? ¿Sí o no? Vale. Primera de Corintios 15, versículo 51 y 52. Leamos. Lean ustedes conmigo. Primera de Corintios 15, 51, 52. He aquí os digo un misterio. Quietos ahí. Quietos, paraos. He aquí os digo un misterio. ¿Qué es un misterio? ¿Qué es un misterio? Algo que estaba secreto, que ha sido revelado. Por eso Pablo dice, os digo un misterio. También Pablo ha dicho en Romanos capítulo 21, un misterio, ¿no? Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Esto es un misterio. Estaba oculto, pero ahora ha sido revelado. Aquí hay otro misterio. ¿Cuál es el misterio? Ahora continuamos leyendo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cómo que no todos dormiremos? Todos dormimos. Está diciendo que no todos moriremos.
No todos morirán, pero todos serán transformados. Palabra griega metamorfo, cambiados de forma. Lean conmigo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esto dice Pablo. Y 1 Tesalonicenses capítulo 4, Pablo lo vuelve a mencionar. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15. Vamos a leer también juntos hasta el 17. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, es decir, los que están vivos en ese momento, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este es el arrebatamiento, pero no de cualquiera, es el arrebatamiento de la iglesia, de aquellos que han entendido que Cristo murió por ellos en la cruz, de aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo. El Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá de los cielos. Y serán, ¿qué dice aquí? Arrebatados. Entonces ahora yo les pregunto, ¿se quieren ir o se quieren quedar? Pero dice la Escritura que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Yo me quiero ir, yo me quiero ir, yo me quiero ir. Pero tienes que entender que hay que recibir primero la salvación. Primero hay que entender lo que ha hecho Dios. Hay que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Porque aquí hay que cambiar de forma, dice Pablo, ¿no? Seremos transformados. ¿Qué significa eso de ser transformados? ¿Este cuerpo para qué está hecho? ¿Para vivir dónde? En la tierra. Yo no puedo ir a Marte, me muero. Yo no puedo ir a la luna, me muero. Este cuerpo es terráqueo. ¿Y entonces para el cielo? ¿Puedo vivir yo en el cielo con este tipo, con este cuerpo? No. Por eso dice que tiene que ser transformado, cambiado de forma. ¿Y cómo puede ser eso posible? Dios hace eso posible. Por eso en un abrir y cerrar de ojos Él transformará, cambiará nuestra forma. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y yo creo que la Biblia es verdad, porque todo lo que hemos visto del Antiguo Testamento ha ocurrido de verdad. Por eso las pruebas, las evidencias, las señales, todo está ahí para que lo veamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos para el encuentro con nuestro Dios, ¿no? Porque todo esto ya se está cumpliendo. ¿Se acuerdan Mateo capítulo 24, el versículo que dice, todo es, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca? Esta generación. Una generación bíblica son 70, 80 años, 70, 80. Cuando Cristo les dijo a los discípulos, no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada, miren, no pasó una generación, pasaron 40 años. No llegó a una generación. Ahora, ¿desde dónde cuenta? Desde que Israel ha vuelto a su tierra, desde que Israel vuelve a ser una nación, porque Cristo tiene que volver a Jerusalén, Él volverá allí, al Monte de los Olivos. No puede pasar una generación. Echen cuentas. Una generación son 70, 80 años. Han pasado 75. ¿Cuánto tiempo queda? No estoy diciendo que dentro de 5 años. Es más, es que puede ser mañana mismo. Es que puede ser dentro de una semana. O a lo mejor dentro de 6, no lo sabemos. No podemos decir tal día, tal fecha. No, el Señor no nos dijo el día ni la hora. Él dijo, yo no os puedo decir ni el día ni la hora. Solo lo sabe mi Padre, el día y la hora. Pero yo os digo estas señales que ocurrirán. Las señales están para aquellos que las quieren ver. En la época de Noé estaba construyendo el barco. Todo el mundo estaba viendo cómo Noé construía el barco. ¿O no lo veían? Sí, pero nadie hizo caso. Hoy nosotros somos pregoneros de justicia. Todo se está cumpliendo, guerra, rumores de guerra, hambre, pestes, todo esto se ha cumplido. Los falsos profetas, las sectas, la guerra, los rumores de guerra, la tercera guerra mundial. Miren lo que dice Apocalipsis 9:15.
Fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes, el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. El número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, yo oí su número. ¿Qué ejército hay con 200 millones? ¿Hay algún ejército así tan grande? China. Es más, Daniel, en el capítulo 11, habla del rey del norte y habla del rey de Oriente. ¿Oriente? China. ¿Norte? Rusia. Si Ezequiel capítulo 36 habla de la restauración de Israel, Ezequiel capítulo 37 habla de la restauración de la nación, huesos secos, ¿se acuerdan? ¿Saben de qué habla Ezequiel capítulo 38? Todos los países de la tierra se reunirán para atacar a Israel. Todos. Ahí menciona Cud, Fud, God, Mesec, Tubal. Está hablando de Turquía, de Rusia, de Alemania, está hablando de Egipto, está hablando de todos los países de alrededor, está hablando de los de Oriente y de los del norte. Eso God significa alto, el del norte. Todos los países van a hacer una coalición para atacar ¿a quién? A Israel. Eso está escrito en Joel, eso está escrito, como les he dicho, en Ezequiel capítulo 38. En muchas partes de la Biblia está escrito que las naciones se reunirán a atacar a Israel. ¿Y qué ocurrirá en ese entonces? Antes de que Israel sea destruida, el Señor aparecerá para destruir a todas las naciones. Apocalipsis capítulo 16. Y los reunió en el valle de Armagedón. El tiempo se acaba. Pero miren, Dios ya nos dice de qué manera lo hará. Zacarías 14, versículo 12. Esta será la plaga con la que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se deshará en su boca. ¿Cómo puede ser esto posible? La plaga con la que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Dice que se corrompe en ellos estando de pie y se consumen los ojos en las cuencas y la lengua se pega a su boca. Esto lo único que conocemos que causa eso. Eso se llama una bomba atómica. Como su propio nombre le indica, ¿qué hace una bomba atómica? Descompone los átomos del cuerpo. Es una bomba que donde cae, en 100 kilómetros a la redonda no queda nada. Esta es la plaga con la que herirá, una guerra termonuclear. Está todo preparado, ¿no? Rusia tiene alrededor de 1.400 bombas atómicas. Estados Unidos otras tantas, Israel más de 200, India tiene sus bombas atómicas, Francia unas cuantas. El mundo entero está preparado para la guerra. Hay un dicho escrito en un libro, me parece que era el libro El arte de la guerra, que dice una frase muy famosa: si quieres la paz, prepárate para la guerra, ¿no? Bueno, todos los países están preparados para la guerra. Yo me pregunto, si tú tienes una pistola en la guantera de tu coche, ¿qué ocurrirá? No, simplemente es para tenerla. No, yo te aseguro que si tú tienes una pistola en la guantera de tu coche, cualquier día la usas. En cualquier momento que se te vaya la pinza, como se suele decir, y alguno venga a tocarte las narices, perdón por la expresión, ¿tú qué haces? Así, espérate. Aunque sea solo para meterle miedo, pero cuidado. ¿Y qué ocurrirá cuando los países tienen tantas bombas nucleares? Miren, simplemente tienen que girar una llave y darle a un botón. Para que hagan eso simplemente hace falta un loco. Y créanme, locos hay muchos. Putin está loco. Donald Trump está loco. Nuestro presidente es un arrogante soberbio. Y no me gusta hablar de política. Pero el mundo está lleno de políticos locos. Simplemente hace falta un cruzado de cables, ¿sí? Y todos a freír espárragos. Mañana aprenderemos un poquito más acerca de esto. Y un poquito más acerca de mi situación delante de Dios. Pero escuchen, hay que prepararse. Y vuelvo a repetir, no quiero meterles miedo. No se trata de que tengan miedo, simplemente es de avisar. Porque la palabra dice que el avisado ve el mal y se esconde, mas el simple recibe el daño. El avisado se prepara. El tonto, el que no quiere saber nada, ¿qué ocurrirá? Recibirá el daño. Entonces nosotros ya estamos avisados o no estamos avisados. Sí, estamos avisados.
Hay que prepararse. Y si tú quieres ser llevado, no dejado, porque no hemos leído muchas partes de Apocalipsis, pero cuando tú lees Apocalipsis, ahí sí que te da miedito, de verdad, lo que Dios ha preparado. Entonces hay que preparar mi alma, mi espíritu, para que cuando el Señor venga antes de eso, yo sea llevado. ¿Vale? Entonces mañana continuamos, ya no quiero seguir por amor a ustedes, ¿vale? Vamos a orar y terminar. Bendito Padre que vives y reinas, te damos gracias, Señor, nuevamente por tu palabra. Tú nos avisas, Padre Santo, de que todo está cumplido, de que Israel ya ha sido restaurada, ellos han vuelto a su tierra, a su nación, después de miles de años de ser perseguidos, desterrados, injuriados, escarnecidos, asesinados, torturados. Ahora ellos han sido bendecidos. Los has dejado en tu tierra que tú les diste, les has hecho bendición en todas las naciones de la tierra. Y justo en estos tiempos en los que nosotros vivimos, Israel forma parte importante del mundo, aun siendo un país muy pequeño, casi insignificante de tamaño, pero tú los has hecho poderosos y todo se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Ahora ayúdanos, Señor, para que todas estas cosas las pongamos en nuestro corazón y preparemos nuestra alma, nuestra vida para recibirte, Señor. Porque no queremos quedarnos en esta tierra que será juzgada y sentenciada por todo su pecado y por toda su maldad. Ayúdanos para que, Señor, ninguno quede aquí, sino que todos hayamos preparado nuestra alma y poder entrar en el arca de tu salvación, entrar en esa vida eterna, porque el tiempo se está acabando y las señales se están cumpliendo a nuestro alrededor. No hay nada, Señor, que no quede en evidencia, pues lo vemos día tras día por todas partes. Ayúdanos para que seamos luz en este mundo lleno de tinieblas y para que sigamos salvando almas antes de que tú vengas con poder y con gloria. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén.